En este webinar vamos a hablar de aplicaciones de sigmometría analítica en pruebas infecciosas. Tengo acá un gráfico de sigmometría que nos está mostrando, esto es un gráfico de sigmometría de la vida real, del desempeño de anticuerpos contra HIV, antígeno de superficie, HTLV, Chagas, sífilis, anticuerpos contra hepatitis C y anticorpo. Lo que nos indica que realmente con sigmometría analítica yo puedo expresar el desempeño también de las pruebas infecciosas. Y acá pues vamos a ver durante este webinar qué significa cada uno de estos puntos. Básicamente este es un gráfico de sigmometría analítica en donde en el eje Y yo represento la inexactitud de la prueba y en el eje X yo represento la imprecisión de la prueba. Y el punto de operación es cada uno de estos puntos que mediante una ecuación como la ecuación de la recta me va a mostrar cuál es el error de medición de cada uno de estos mesurandos y lo compara con su error total máximo permisible, que realmente es lo que hacemos nosotros cuando expresamos la métrica sigma. Cuando expresamos la métrica sigma, yo realmente lo que hago es expresar cuál es mi error con respecto a un error total máximo permisible o una especificación analítica de calidad. Eso es la métrica sigma, es una expresión de qué tanto es mi error de medición comparado con un error de medición que considero como una especificación analítica de desempeño. Acá un patrón serológico muy común de HIV y acá una imagen que nos recuerda que realmente la seguridad de la validación de las corridas analíticas, por supuesto que afecta la calidad de los componentes de sangre y tienen un impacto enorme en la seguridad del paciente. Ok, voy a repetir algo que he dicho en otras sesiones de sigmometría, tanto aplicadas en la fase analítica para diferentes pruebas en el laboratorio clínico, como el área de química, hormonas, coagulación, hematología, o como también en sigmometría preanalítica, que siempre que existan errores, habrá una aplicación de la métrica sigma que permita controlarlos. A mí personalmente me encanta la métrica sigma, porque la métrica sigma es una medida muy exigente del desempeño de un proceso o de un procedimiento. Cuando yo hablo en términos de porcentaje y expreso los errores en términos de porcentaje, realmente se es más laxo. Es decir, hablar de la métrica sigma es llegar a un nivel de exigencia superior que cuando expreso los desempeños en términos de porcentaje. Esta gráfica que es muy típica de lo que representa la métrica sigma y cómo se expresa la métrica sigma en calidad analítica, pues la vuelvo a traer acá. Esto es de un artículo del doctor Carl Garber, en donde él nos recuerda que la métrica sigma realmente lo que nos indica es cuántas desviaciones estándar puedo ajustar o pueden estar dentro de un rango tolerable de trabajo que yo he especificado. A ese rango tolerable de trabajo o de error se le llama, digamos que se lo hemos llamado error total máximo permisible. Este está por las siglas en inglés Total Error Allowable. Traducido al español es error total máximo permisible, pero ya hemos hablado en otro webinar que también ahora la expresión moderna de esto es APS, del inglés Analytical Performance Specification, y que a mí me gusta ahora más llamarlo APS, pero son sinónimos. Total Error Allowable o Analytical Performance Specification son sinónimos. Y aquí la fórmula de la métrica sigma para que lo vayamos teniendo en la mente. La fórmula matemática para calcular la métrica sigma es igual al error total máximo permisible o APS, Analytical Performance Specification, menos el valor absoluto del sesgo dividido en el coeficiente de variación. Y esto tiene un sentido. Si el sesgo es 0, es decir, si mi media corresponde al valor diana, y ya también hemos tenido algunos webinars que hablan del valor diana,
De repente necesitaríamos otro webinar para hablar de cómo se determina el valor diana específicamente. Pero si mi media es exactamente igual al valor diana, pues yo tengo sesgo 0. Y entonces tendría de 0 hasta el error total máximo permisible, tendría todo ese espacio para gastármelo en dispersión, en imprecisión. Y lo que yo veo acá es que si yo tengo una distribución gaussiana como esta distribución blanquita que estamos viendo acá, pues ahí el sesgo es 0 y que yo podría tener desde la media hasta el error total máximo permisible para gastarme todo eso en dispersión. La métrica, cuando un proceso es 6 sigma, significa que dentro de este rango tolerable de trabajo, yo tengo una imprecisión tal que me caben más o menos 6 desviaciones estándar. Por eso se llama 6 sigma, porque aquí me caben más o menos 6 desviaciones estándar. Ahora, cuando yo tengo un sesgo de hasta 1.5 desviaciones estándar, es decir, esta distribución gaussiana en cafecito que yo tengo acá, que ustedes pueden ver que aquí se está representando como que tengo el sesgo de 1.5, todavía ahí me caben 4.5 desviaciones estándar. Y acá viene algo que pues está en la literatura, y es que cuando yo tengo un sesgo de 1.5 desviaciones estándar, me van a caber de la media hasta el límite del error total máximo permisible, me van a caber 4.5 desviaciones estándar. Y lo que me va a quedar por fuera del límite del error total máximo permisible es 3.4 partes por millón de oportunidades. 3.4 partes por millón. Entonces, nosotros vamos a ver en una siguiente diapositiva una correlación que hay entre métrica sigma, porcentaje y partes por millón. Cuando yo tengo un proceso 6 sigma, yo digo que yo tengo 3.4 errores por millón de oportunidades de errar. Pero vemos que yo tengo 3.4 partes por millón de defectos cuando tengo un sesgo de 1.5 y me caben 4.5 desviaciones estándar desde esa media que ya tiene un sesgo de 1.5 y el error total máximo permisible. Entonces, algunos autores dicen que realmente 6 sigma es 4.5 sigma, porque no es exactamente que de 0 a 6, cuando no hay sesgo, tenga yo aquí 6 desviaciones estándar y que después me queden 3.4 defectos por millón, sino que realmente es desde 1.5, desde más 1.5, es decir, hay un rango tolerable de 1.5 desviaciones estándar. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando yo tengo una dispersión tan pequeña que me permite que me quepan más o menos 6 desviaciones estándar dentro de este rango tolerable de trabajo, ahí mi prueba es 6 sigma. Si mi dispersión es más grande y no me caben 6, sino me caben 4, pues mi desempeño es 4 sigma. Si mi dispersión fuera mucho más grande, que solamente me alcanzara para 3 desviaciones estándar, pues mi desempeño es 3 sigma. Vamos a seguir mirando esto. Y acá hay esto que yo le llamo la pasarela 6 sigma, porque ustedes ven que es como una pasarela. Acá nosotros tenemos un límite superior upper limit y acá un low limit. Entonces, si yo colocara acá una distribución gaussiana muy anchita, de tal forma que solamente me quepa, por ejemplo, en este caso, 2 desviaciones estándar, pues yo digo el proceso es 2 sigma. En esta que es como rosadita, en esta que es como lila, entonces me caben 3 desviaciones estándar desde la media hasta los límites superiores e inferiores, entonces digo que mi desempeño es 3 sigma. La azul, que es más estilizada porque la dispersión de datos es más pequeña, ahí ya me van a caber 4 desviaciones estándar de la media a el límite más cercano. En verde, ya está más estilizada,
y ya obviamente la distribución es más pequeña, más estilizada y me van a caber de la media límites al límite inferior o superior más cercano a la media, me van a caber 5 desviaciones estándar, entonces yo digo que la prueba es 5 sigma. Y cuando tengo una distribución muy estilizada, de tal forma que me quepan más o menos 6 desviaciones estándar, digo que la prueba es 6 sigma. La prueba podría ser 7 sigma, 8 sigma, 9 sigma, claro. ¿Cuándo? Cuando mi dispersión sea tan pequeña que esa distribución gaussiana sea aún más estilizada y dentro de este rango tolerable de trabajo me quepan 7 desviaciones estándar, u 8 desviaciones estándar, o 9 desviaciones estándar. Entonces, en la literatura, pues se ha determinado cuál es el equivalente entre la métrica sigma y los defectos por millón, porque vamos a hablar ahora de que cuando yo trabajo con la métrica sigma, yo realmente ya no pienso en una escala en términos de porcentaje, sino que pienso en otro tipo de escala. Cuando una prueba es 6 sigma, seguramente lo habremos leído muchas veces, eso equivale a que tengo 3.4 defectos por cada millón de oportunidades. Cuando una prueba es 5 sigma, eso equivale a que tengo 233 defectos por millón de oportunidades. Cuando una prueba es 4 sigma, esto equivale a que tengo 6.210 defectos por millón de oportunidades. Cuando una prueba es 3 sigma, eso significa que tengo 66.807 defectos por cada millón de oportunidades de RAD. Cuando una prueba es 2 sigma, eso equivale a que tengo 308.538 defectos por millón de oportunidades de RAD. Y cuando una prueba es 1 sigma, eso equivale a que tengo 690.000 defectos por millones de oportunidades de RAD. Y aquí tenemos la equivalencia en porcentaje. Miren que cuando una prueba es 6 sigma, yo tengo, esto equivale a que yo tengo 99.99966% de eficiencia o de aciertos. Y si yo a esto lo resto de 100, realmente cuando yo soy 6 sigma, eso equivale a que yo tengo 0.00033 defectos, 3% de defectos, es decir, es muchísimo menos que 1%. Entonces, de repente, si a uno le dicen, ustedes 99.99966% de buen desempeño, uno dice, pues muy bien, y en efecto es muy bien. Pero fíjense que cuando a uno le dicen, por ejemplo, que es 4 sigma, si a uno le dijeran que el porcentaje de eficiencia es de 99.38, uno diría que es mucho, pero 99.38 significa 6.210 defectos por millón de oportunidades de RAD y eso es apenas 4 sigma. 3 sigma equivaldría a 93% de exactitud o de buen desempeño y eso equivaldría a 66.800 defectos por millón de oportunidades de RAD. Ahora, haciendo una recordación, tenemos que recordar que la métrica sigma es una herramienta que se empezó a implementar en Motorola y se empezó a implementar en la industria y básicamente el objetivo de la métrica sigma era disminuir los costos por productos mal hechos, porque obviamente los productos mal hechos tenían unos costos y lo que se quería llegar era a menos productos defectuosos, es decir, menos defectos por millón de oportunidades. Cuando se trabajaba en una escala de porcentaje casi que no se notaba y por eso se creó la herramienta de la métrica sigma inicialmente para procesos industriales. En el área de la salud se tardó muchísimo tiempo en estas aplicaciones. Yo diría que nosotros llevamos más o menos unos 25 años aplicando la métrica sigma, de pronto 20, 25 años aplicando la métrica sigma al sector salud. Pero hay muchos autores que dicen que en el sector salud, pues 6 sigma es insuficiente, que en el sector salud deberíamos ser 8, 9 sigma. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que yo sea 4 sigma, que está muy bien en la industria, y la industria ha aceptado muy bien desempeños 4 sigma, porque estos 6.210 productos defectuosos por cada millón de productos generados, ellos lo mandan a las pérdidas y entonces ya hacen su análisis de costos y dicen, listo, por cada millón de zapatos que producimos 6.210
pares de zapatos defectuosos y eso lo mandan a los costos. Y está muy bien en términos industriales. En salud, esto querría decir, y si nos vamos directamente al banco de sangre, por ejemplo, querría decir que 6.210 componentes sanguíneos liberados con errores por cada millón de componentes sanguíneos liberados, ahí ya no nos gusta, ¿cierto? Porque de todas formas, ¿cuántos componentes sanguíneos defectuosos deberíamos liberar? La respuesta que todos diríamos a eso, quisiera que me la pusieran ahí en el chat, voy a preguntar nuevamente, ¿cuántos componentes defectuosos podríamos permitirnos liberar con defectos por cada millón de componentes sanguíneos liberados? Que es quienes trabajan en banco de sangre, quienes trabajan con pruebas infecciosas, tendrían que ayudarme a responder esa pregunta y decir, ¿y cuántos me puedo permitir? Si en un banco de sangre yo libero 1.000, 2.000, 3.000 componentes sanguíneos mensualmente y tengo 10, 15, 20, 80 bancos de sangre, 100 bancos de sangre, ¿cuántos componentes sanguíneos puedo permitirme liberar con defectos? Si voy a hablar de 3.4 componentes sanguíneos defectuosos por cada millón de componentes sanguíneos liberados, uno diría, bueno, pues 3.4 todavía es de esos componentes sanguíneos a cuántos pacientes pueden afectar. Y por eso es que se dice que en salud 6 sigma es insuficiente y que realmente los procesos en salud deberían ser 7, 8 y 9 sigma, porque acá no podemos decir, bueno, eso lo ponemos en pérdidas y ganancias porque estamos hablando de vidas de seres humanos y no podríamos darnos el lujo que se dan en la industria de decir estos 6.210 defectos los metemos a las pérdidas. No podríamos decir que el proceso en el banco de sangre en la liberación de los componentes sanguíneos sea 4 sigma porque eso implicaría 6.210 componentes sanguíneos liberados con defectos. O no podríamos darnos el lujo o tener el descaro de decir que el proceso es 3 sigma, porque eso implicaría 66.807 productos defectuosos por cada millón de productos producidos. Entonces miren que la métrica sigma, si bien es maravillosa en ámbitos como la industria, las fábricas, porque obviamente hace que la productividad sea aún mayor, pues en salud y en términos de seguridad del paciente, realmente estamos cortos y estamos lentos en aplicar la métrica sigma, porque definitivamente en términos de seguridad del paciente deberíamos asegurarnos que los procesos y los procedimientos que implican pacientes tendrían que ser procesos con 7, 8 sigma de desempeño. Acá tenemos un ejemplo de aplicación de la métrica sigma con un ejemplo concreto como es Chagas. Chagas es una prueba infecciosa que algunos bancos de sangre tienen un error total máximo permisible o APS, especificación analítica de desempeño de 20%. Si esa es mi especificación analítica de desempeño, que era lo que yo les estaba mostrando acá, si ese es mi error total máximo permisible 20%, entonces para que a mí me quepan más o menos 6 desviaciones estándar acá, yo tendría que tener un coeficiente de variación de 3.33%. ¿De dónde saco esto, cierto? Lo saco de dividir ese 20%, que es el rango tolerable de trabajo, lo divido en 6, porque eso es lo que yo tengo, más 20%, menos 20%, entonces ese 20% lo voy a dividir en 6. Eso implicaría que yo debería tener un coeficiente de variación máximo de 3.33% para que mi prueba tuviese en Chagas un desempeño 6 sigma. Esto es sacado de la vida real de algunos bancos de sangre en donde reportan coeficientes de variación de 10% para Chagas, 6%, 2.7. Este banco de sangre, por ejemplo, tendría un proceso más o menos 6.5 sigma, ¿cierto? Este banco de sangre que tiene 3.5% de coeficiente de variación está muy cercano a este 3.33, entonces este sería como 5.8 sigma. Este que tiene un coeficiente de variación aún más bajito que este, tendría más o menos un desempeño 7, 8 sigma. Este
está superior a este 3.33, entonces tendría un desempeño que podría ser más o menos 5 sigma. Pero definitivamente este, por ejemplo, tendría un desempeño como 2 sigma. ¿Y qué significa que tenga un desempeño 2 sigma? Significa 308.538 errores por millón de oportunidades. Entonces tenemos que poner eso en nuestra mente y mirar cómo es el impacto de la métrica sigma en la liberación de las pruebas infecciosas en el banco de sangre. Ahora, recordemos que es la métrica sigma. La métrica sigma es una medida, es una métrica, es un estadístico, como decir la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de correlación lineal, y que tiene una fórmula, como les mostraba, hay una fórmula matemática, una fórmula estadística para calcular ese estadístico. Entonces, vamos a correlacionar porcentaje, porque porcentaje es una forma muy común de representar los desempeños, no solamente en calidad analítica, sino también los desempeños de las organizaciones. Las organizaciones se ponen objetivos que dicen entonces 90% cumplimiento, 80% de cumplimiento. El porcentaje está como muy metido en nuestra cultura. El porcentaje es una medida que representa la proporción de una cantidad con respecto a un 100%. El porcentaje es una métrica que me indica una proporción. La métrica sigma también es una proporción, solo que la escala de la métrica sigma no es de 1 a 100% como es la métrica de porcentaje. La escala en la métrica sigma es de 1 a 1.000.000. Entonces yo aquí no digo de 5, aquí con la métrica sigma yo no hablo de 5%, hablo, por ejemplo, no es que sean equivalentes, ¿no? Pero hablo de 5 partes por millón de oportunidades de errar o 10 partes por millón de oportunidades de errar. La escala no es en porcentaje, la escala es en partes por millón. Esa es una diferencia y una similitud. Entonces tenemos que poner en la mente la métrica sigma es una proporción. La proporción no es en porcentaje, que es una escala muy conocida y muy usada por nosotros, por todos. La escala es una proporción, pero no con una escala en porcentaje, sino con una escala de 1 a 1.000.000. Ok, entonces, reforzando eso, es más o menos como cuando uno está manejando en Estados Unidos, entonces la escala no es en kilómetros, sino es en millas. Y entonces hay una equivalencia. Igual que hay una equivalencia entre los kilómetros y las millas y hay un factor de conversión, pues también hay un factor de conversión entre la escala en porcentaje y la escala de la métrica sigma, que es en partes por millón. Así como hay un factor de conversión entre grados Fahrenheit y grados Celsius o grados Kelvin, igual que hay un factor de conversión entre nanomoles por litro y miligramos por decilitro, pues igual aquí tenemos dos escalas diferentes. Entonces tengo una escala que puede ser como si fuera un velocímetro en kilómetros o en kilómetros o en millas por hora. Acá lo que yo tengo es partes por millón o porcentaje, que es más o menos lo que estábamos mirando, ¿cierto? Lo que estábamos mirando, si yo tengo una escala 2 sigma, eso equivale a 69% de exactitud. Si tengo una escala 3 sigma, eso equivale a un 93% de exactitud. Si tengo una escala 5 sigma, eso equivale al 99.97% de exactitud, y así hay una equivalencia. Ok, ahora, ahondando en el concepto de la métrica sigma, yo tengo que recordar que hay un rango tolerable de trabajo. Aquí en esta distribución gaussiana, en verde he colocado lo que está dentro del rango tolerable de trabajo y en rojo las colitas de la distribución que están por fuera de esos límites del rango tolerable de trabajo. Entonces, ¿por qué se me puede salir un porcentaje o unas partes por millón de ese rango tolerable de trabajo? Por dos razones. Una, porque aumenta la dispersión de los datos, aumenta la imprecisión. No es el caso de esta gráfica. Fíjense que la distribución gaussiana es igual, ¿cierto? O sea, no está más gordita la de la mitad ni la de abajo, son igual, tienen el mismo ancho. Pero acá lo que estamos viendo es que la distribución se está sesgando, se está moviendo hacia la derecha, y al moverse hacia la derecha, así tenga
tenga exactamente la misma dispersión, empezamos a superar estos límites tolerables de trabajo o especificaciones analíticas de desempeño, y esto que está aquí en rojito se convierte en los defectos que yo voy a cuantificar. ¿Cómo los voy a cuantificar? Los puedo cuantificar en porcentaje, pero hemos elegido la métrica sigma porque es más estricta. Acá, si se sigue sesgando esto, pues se siguen saliendo más datos de ese rango tolerable de trabajo. Ahora, hay unos requisitos para aplicar la métrica sigma. Uno, definir límites. No se puede aplicar la métrica sigma si no tengo unos límites. Esos límites los hemos llamado en calidad analítica límites analíticos de desempeño, específicamente, pero pueden ser límites para todo. Yo puedo calcular en la métrica sigma hasta a los maridos, ¿cierto? Pero yo tengo que establecer cuáles son los límites. A los hijos yo le puedo calcular la métrica sigma. ¿Cómo? Tengo que especificar unos límites y tengo que expresar y definir lo que es un defecto. Entonces, si para mí es un defecto que mi marido llegue después de las 7 de la noche, digo, pues cada vez que llegue después de las 7 de la noche es un error. Cada vez es un defecto que no me dé regalos. Entonces, cada vez que falle con un regalo, tiene un error. Entonces, eso yo tengo que caracterizar el error. El error es el límite, digo, ese es el límite. En calidad analítica digo 10%, 5%, 4%. Todas las mediciones que superen un error de medición del 10% se va a considerar un defecto, un error. Todo lo que supere ese rango tolerable de trabajo es considerado un error, y esos son los errores que me van a ir contando para calcular la métrica sigma. Entonces, no puede haber cálculo de la métrica sigma si yo no tengo límites. Algunas veces yo he escuchado que en algunos laboratorios dicen, nosotros calculamos la métrica sigma, y uno pregunta, ¿y con qué límites trabajan? Dice, no usamos límites, entonces no puede ser. Es mentira. Si yo no he definido límites, que obviamente en la literatura del laboratorio clínico, sobre todo en química, hormonas, coagulación, ya hay muchos trabajos que han sido publicados y que han definido límites analíticos de desempeño, o APS, especificaciones analíticas de desempeño, y ya hay varias fuentes de la literatura. Es más fácil en esas áreas determinar cuáles son esos límites analíticos de desempeño. En infecciosas hay menos publicaciones, pero parte de lo que vamos a hacer en este webinar es definir y de dónde saco los APS de las pruebas infecciosas. Porque una fuente muy común de las especificaciones analíticas de desempeño son los estudios de variabilidad biológica, que lo más moderno que tenemos en este momento es las publicaciones de la EFML, de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, y están basados en la variabilidad biológica de estos analitos. Pero esto no aplica a infecciosas porque estas pruebas no están naturalmente en un ser humano, ¿cierto? O sea, yo no tengo naturalmente anticuerpos contra el HIV, yo no tengo naturalmente anticuerpos contra la hepatitis C, yo no tengo naturalmente anticuerpos contra Chagas, yo no tengo naturalmente antígeno de superficie, ¿sí? O sea, ya eso es otra condición. Entonces, por eso nosotros no tenemos estudios de variabilidad biológica de pruebas infecciosas. Hay otra forma, hay otras fuentes para determinar esos límites analíticos de desempeño, y es parte de lo que vamos a ver en este webinar. Otra cosa que tengo que hacer para calcular la métrica sigma es que tengo que cuantificar la imprecisión para calidad analítica específicamente. Yo tengo que cuantificar la imprecisión, porque como veíamos en la fórmula, que está por aquí, en esta fórmula, esta es la fórmula de la métrica sigma para calidad analítica. Entonces es el APS, o el error total máximo permisible, menos el valor absoluto del sesgo dividido en el coeficiente de variación. Entonces, pues yo necesito estos ingredientes, como cuando yo voy a hacer un postre, pues yo digo, necesito leche condensada y necesito ralladura de limón, y necesito estos ingredientes para calcular esta métrica sigma. Si yo no tengo el coeficiente de variación, no puedo calcular la métrica sigma. Entonces, cuantificar el sesgo.
porque es otro componente de la fórmula de la métrica sigma en calidad analítica. Debo cuantificar los errores. Los errores es todo lo que está por fuera de ese límite analítico de desempeño que yo he definido. Y debo hacer una conversión de esos errores de la escala que normalmente tengamos, que usualmente es porcentaje, lo convierto a una escala en partes por millón de oportunidades. Y si ustedes van a Google, hay muchas escalas ahí, que hay muchas, incluso en la página web de Quick, es cierto, en la página de hay un calculador, se llama una calculadora de la métrica sigma. Ahora les vamos a colocar un ejemplo al final de la calculadora de la métrica sigma que está disponible en la página web de Quick. Ok, ahora, yo así lo expreso numéricamente con esa fórmula y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. También es muy importante ver ¿y cómo lo expreso gráficamente? Hay varias formas de expresarlo gráficamente. Una forma de expresarlo gráficamente es esto, ¿cierto? Una distribución gaussiana. Yo tengo una distribución gaussiana, todo lo que se salga del rango tolerable del trabajo, que es en este caso en los límites inferiores y superiores del error total máximo permisible. Estos son defectos, y yo miro acá cuántas desviaciones estándar hay entre la media y el límite más cercano. En este caso no hay un sesgo, entonces yo digo, me caben tantas desviaciones estándar, así expreso la métrica sigma. Ahora, tenemos que recordar que una distribución gaussiana, cuando yo la coloco en forma horizontal, pues realmente este es el camino para conseguir una gráfica de Levi-Jennings y una gráfica de error total. Y la combinación de las dos ya hemos hablado que es una gráfica integrada de control de calidad. Acá tengo esa gráfica. Si yo tengo esta gráfica acá, este límite analítico de desempeño, este otro límite analítico de desempeño. Pero ese límite entonces puede ser el que yo escoja y por eso la importancia de escoger ese límite analítico de desempeño. Si yo escogí 10%, eso significa que entre la media y ese límite de 10%, para expresar la métrica sigma, yo voy a contar cuántas desviaciones estándar me caben. Yo cuento, me caben 1, 2, 3 y 4 desviaciones estándar, es decir, que yo de un golpe de vista yo puedo ver cuál es el desempeño de esta prueba. Yo digo, entre esta media y el límite más cercano, acá no tengo un sesgo, me caben 4 desviaciones estándar, entonces eso equivale a que la prueba es 4 sigma. Pero si el límite no fuera 10, sino 20%, como en el caso de Chagas, que es un límite que se usa comúnmente en los bancos de sangre, pues con el mismo desempeño ya no me cabrían 1, 2, 3, 4, sino me caben acá otras 4 desviaciones estándar. Entonces yo digo, la métrica es 8. Ahí, olvídense el porcentaje, que este es un error. La métrica sigma sería 8. Este es un error. Entonces, fíjense que con el mismo desempeño, si yo tengo un error total máximo permisible más amplio, pues eso va a hacer que la métrica sigma se incremente. Cosas a tener en cuenta, que la métrica sigma, ¿cierto?, se puede calcular, se puede afectar si se aumenta la imprecisión, pero también si se aumenta el sesgo, que es un ejemplo que está aquí. Fíjense que acá estas distribuciones son muy similares, o sea, son igualmente estilizadas, pero se nos está moviendo la media, hacia la derecha, la prueba se está sesgando, y al sesgarse, si yo tengo aquí la media acá, pero la media aquí se me mueve y aquí se me está moviendo, entonces cada vez voy a tener más datos por fuera de los límites tolerables de trabajo. Esta forma de expresar la métrica sigma es muy común. Esto es un gráfico de sigmometría y lo que yo veo acá es que me está representando el sesgo o la inexactitud y la imprecisión en términos de porcentaje. Cuando la prueba está acá, en este puntito que la tengo acá, esto tiene un desempeño 6 sigma. Fíjense que inexactitud está en 0, porque esta escala va de 0 a 100, está en 0%. Y esto me equivale, si yo este puntico lo representara aquí en términos de una distribución gaussiana, esto significaría que esta prueba tendría este desempeño. No tiene un sesgo y entre la media y el límite más cercano tiene 6 desviaciones estándar,
por eso la prueba es 6 sigma. Esta sería una representación gráfica en un gráfico de sigmometría. Esta es una forma, yo veo esto y digo esto es 6 sigma, pero veo este gráfico y veo este punto acá y digo esto es 6 sigma, este punto tiene un desempeño de 6 sigma. Ahora, ¿cómo es 5 sigma? En términos de la distribución gaussiana, pues fíjense que esta distribución es un poquito más ancha que esta, entonces ya no me caben 6 desviaciones estándar, sino me caben 1, 2, 3, 4 y 5. Esta prueba es 5 sigma. Si yo este desempeño 5 sigma lo voy a representar acá en un gráfico de sigmometría, entonces tendría que inexactitud 0, por eso está acá en el eje X. Y el hecho de que sea 5 sigma implica esto, que haya 5 desviaciones estándar acá y que esto me está representando la imprecisión. Esto es un desempeño 5 sigma. Ahora, esta distribución gaussiana de acá abajito, fíjense que es más anchita. Obviamente se me salen más datos por fuera de los límites tolerables de trabajo. Y acá me caben 2 desviaciones estándar, 1 y 2. Eso equivale a un desempeño 2 sigma, este puntico que tengo acá. Entonces, gráficamente, si yo veo este gráfico en una distribución gaussiana y veo esto y digo, aquí me cabe 1 y 2 desviaciones estándar, digo, esto es 2 sigma. Y en un gráfico de sigmometría lo veo acá. En términos de inexactitud está en 0 y en términos de imprecisión está aquí en 2, entonces digo, esto es 2 sigma. Esto es un gráfico de sigmometría. Originalmente para el área de química, que tienen muchas más pruebas, y cada uno de estos punticos que están con numeritos acá representan el punto de operación, es decir, el desempeño de un analito, de un mesurando específicamente. Y acá estos ejemplos, estos punticos en azul, los puse para explicar la correlación de que yo puedo expresar gráficamente una medida sigma, tanto con una distribución gaussiana, colocando los límites, o también lo puedo expresar con el gráfico de sigmometría. Ahora, si yo tengo acá este punto azul, significa acá ya me está mostrando que la inexactitud no es 0, ¿cierto? Miren que el punto está aquí, ¿cierto? El puntico está por acá, este se me corrió un poquito, pero este puntico me está indicando acá que la inexactitud no es 0, que es lo que yo estoy viendo acá. Aquí la media está alejada del valor diana, entonces el sesgo ya existe. Y la imprecisión me está mostrando acá este punto. Entonces, ok. Entonces, acá yo veo esta distribución y digo, aquí sí hay un sesgo. ¿Y cuántas desviaciones estándar me caben acá entre la media y el límite más cercano? Y entonces ese punto de operación yo lo represento acá. Este podría ser este caso, ¿cierto? En donde la métrica sigma es 5, por ejemplo. Y acá tengo otro ejemplo en donde tengo un sesgo mayor, es decir, está más arribita aquí el punto. Aquí, en la medida en que yo avanzo en el eje Y hacia arriba, eso significa que se está aumentando la inexactitud. Y en la medida que yo avanzo hacia la derecha en el eje X, eso indica que se me está aumentando la imprecisión. Entonces yo gráficamente, o sea, yo de un golpe de vista, yo veo este punto acá y digo la prueba es 4 sigma, veo este punto acá y digo la prueba es 5 sigma, porque yo trazo estas líneas, son como líneas imaginarias que me cortan el eje de cada analito. Este numerito 24 que yo tengo acá, si yo trazo una línea imaginaria acá y vengo acá y me diría, esto es una prueba, esto es 3 y aquí es 2, aquí sería 2.8 sigma. Si tengo este dato acá, por ejemplo, el 32, trazo una línea imaginaria acá y digo, esto sería una prueba más o menos 2.6 sigma. Entonces, esto para reforzar que yo gráficamente puedo expresar la métrica sigma, tanto con una distribución gaussiana, fijando los límites y mirando cuántas desviaciones estándar caben entre la media y el límite más cercano, o la puedo expresar gráficamente también con un gráfico de sigmometría. Ahora, vamos a irnos al ejemplo, específicamente con dos mesurandos en el banco de sangre, HIV y antígeno de superficie, recordando la fórmula de la métrica sigma, error total máximo permisible, o APS, especificación analítica de desempeño,
menos el valor absoluto del sesgo dividido en el coeficiente de variación. Y vamos a suponer estos datos, que son además sacados de la vida real. El sesgo es de 4.5% y el coeficiente de variación es de 3.8%. Voy a aplicar la fórmula. Si el error total máximo permisible es 10%, le resto el 4.5% del sesgo y lo divido en 3.8. Al resolver esto me da 10 menos 4.5 me da 5.5. El 3.8 se mantiene y ahora cuando divido 5.5 en 3.8 eso me da 1.445. Ahora, si yo elijo un error total máximo permisible de 20%, fíjense que es el doble, con el mismo desempeño, el mismo 4.5 de sesgo y el mismo 3.8 de coeficiente de variación, mire que la métrica sigma, cuando resuelvo esto me da 4.07. ¿Eso qué nos indica? Que es muy importante determinar cuál es el error total máximo permisible. A veces en los laboratorios dicen, ay no me gusta la métrica sigma de 1.44. Entonces dicen, ay, entonces coloquémosle un error total máximo permisible más grande. Y obvio, claro, pues eso es matemático. Si yo le coloco aquí 20 en lugar de 10, pues miren que eso me aumenta, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de dónde saco el error total máximo permisible. La verdad, yo sí he visto que en algunos laboratorios lo acomodan, dicen, es que no me gusta esa métrica sigma tan bajito, aumentémosle el error total máximo permisible. Pues, tengo que hacer un balance y decir, pues sí, yo se lo puedo aumentar, pero eso no cambia su desempeño. Eso sencillamente le hace lucir mejor, y de pronto esto puede ser muy peligroso, porque si yo veo que la métrica sigma es de 407, pero la métrica sigma de 407 con 20%, pues realmente me puede dar una falsa tranquilidad, puedo decir, no, es que mi métrica sigma está en 4. Ahora, si le quiero poner 30, pues obviamente la métrica sigma va a dar mucho más y me puede dar una falsa tranquilidad. Entonces, la selección de ese límite, que es uno de los requisitos para calcular la métrica sigma, es muy, muy importante en todas las áreas y obviamente en el banco de sangre también. Ok, estos son datos de la vida real, entonces básicamente lo que yo necesito para calcular la métrica sigma es el coeficiente de variación, el sesgo, el error total máximo permisible. Si yo tengo 20% de error total máximo permisible, le resto menos el valor absoluto de 0.53 y lo divido en el coeficiente de variación, me da 3.2 y me da una métrica de 6.03, bueno, aquí me dio 6.08, pero es este valor, ahí por las cifras decimales se puede variar un poquito. Así se calcula la métrica sigma en infecciosas de banco de sangre. Veamos un ejemplo acá para antígeno de superficie y para HIV. Vamos a jugar también con que tengo dos errores total máximos permisibles, 10 o 20%, y tengo acá un coeficiente de variación de 2.55, que es igual para los dos, un sesgo acá de 0.12 y acá de 0.0. Si tengo 10% de APS o de especificación analítica de desempeño, me da una métrica sigma de 1.44 y acá de 4.07. Ahora, miremos en este caso, si tengo, bueno, este no es exactamente el ejemplo, porque lo pusimos con el ejemplo anterior, pero lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer acá. Este no es este. O sea que este era del ejemplo anterior, pero vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, yo tengo acá error total máximo permisible 10% menos el valor absoluto del sesgo. El sesgo acá me está diciendo que es 0.12, que es este que estoy mostrando acá, y lo divido en el coeficiente de variación, que es 2.56. Cuando yo resuelvo esto, entonces me da ese valor de 3.86. Y ese valor de 3.86 es el que yo estoy representando acá. Ahora, el otro punto, en este caso para HIV, lo que me muestra es también error total máximo permisible de 10% menos el sesgo, que en este caso
es 0 y el coeficiente de variación, que en este caso es 3.1. Cuando resuelvo esto, me da que la métrica sigma es 3.23, es decir, es este numerito en 2 que yo tengo acá. Ahora miremos con estos mismos datos, si yo uso 20, no 10%, sino cambio 20%, yo cambio eso a 20%, es obvio, me va a dar una métrica sigma de 7.77, que es este numerito que tengo acá, y de 6.45, que es este punto que tengo acá. Veámoslo un poquito más grande, ya que hicimos ahí la corrección. Entonces, miren, acá tengo 20%, los datos son los mismos, es el mismo sesgo de 0.12, es el mismo coeficiente de variación de 2.56, pero aquí mi métrica del sigma luce súper bien, 7.77, que corresponde a este punto acá. Y acá, en este caso, es 6.45, está acá. Ahora, ¿qué significa que yo aumente ese error total máximo permisible? Eso significa que yo estoy siendo más laxo con lo que acepto en mi laboratorio, en mi banco de sangre. Cuando yo aumento el error total máximo permisible, estoy siendo mucho más laxo. Esos son casos de la vida real en donde los valores en el banco de sangre de infecciosas varían, o sea, a veces están un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo, los sesgos son reales. ¿Cuál es la fuente de los APS o de los errores totales máximos permisibles? Es una pregunta que siempre nos hacen. ¿De dónde saco el error total máximo permisible si no hay valores de variabilidad biológica? Entonces, hay varias fuentes de las cuales yo puedo tomarlo. Uno puede ser haciendo la fórmula del error total y tomando el coeficiente de variación que me da el manufacturador y haciéndole un cálculo de sesgo y aplicando la fórmula de error total, que es esta, ¿cierto? La fórmula de error total es igual a la constante Z, la que queramos usar, 1.65, 1.96, 2.33, la multiplico por el coeficiente de variación y le sumo el valor absoluto de un sesgo también máximo permisible, ¿sí? Ahora, también puede ser esa zona de protección que tenga el banco de sangre, que a veces la llaman zona de protección o zona gris o zona de incertidumbre. ¿Cómo se define básicamente? Esto es tomado de un documento que se los puedo mandar también a los que contesten la encuesta de satisfacción. La zona gris se considera como una zona en donde estamos cerca al punto de corte, pero que no se liberan los resultados. Es una zona que me da como una zona de protección, en donde me dice lo que esté entre 0.85 y 1, o yo no lo voy a liberar, ¿cierto? O sea, tengo, en este caso sería como un 15%, pero yo veo que eso también eso lo traen los manufacturadores. Cuando esto es un inserto de un manufacturador para antígeno de superficie, y entonces nos da aquí, nos indica que, por ejemplo, el punto de corte es 1%, y nos indica que las muestras que tengan un índice por debajo de 0.9 son no reactivas, es decir, que si el punto de corte es 1, me está dando más o menos un 10% de zona gris, ¿no? Entonces, que a veces lo llaman los manufacturadores como en inglés el borderline. Ese borderline, nosotros en español le decimos como zona gris o esa zona de protección, esa zona de incertidumbre. En este caso está entre 0.9 y 1, es decir, que esos resultados que están entre 0.9 y 1 prefiero como no liberarlos, es decir, si la reactividad del HIV es 0.95, prefiero no liberarlo. Ese 10% es mi zona de protección, y una de las formas de determinar ese límite analítico de desempeño es que sea equivalente a esa zona de protección o a esa zona de borderline o zona gris. Si en este caso el manufacturador dice es 10% para antígeno de superficie, esa es una forma y yo podría tomar eso como límite analítico de desempeño. Para este caso, por ejemplo, estamos también con HIV y también el manufacturador dice, tengo aquí un borderline, ¿cierto?, para los resultados que están entre 0.9 y 1, en este caso también sería un 10%. Va a depender obviamente del manufacturador. Acá
yo podría, la otra forma es calculando el error total, y entonces acá, por ejemplo, el manufacturador dice, para esta prueba es de 10%, el coeficiente de variación debe ser menor al 10%, o sea que me está dando una idea de lo que es la imprecisión máxima permisible, o podría tomarlo también de los estudios del coeficiente de imprecisión que me indica el manufacturador. Esa sería otra forma. Veamos cuál es el impacto. Hay otra forma que vamos a mirar y es que yo les recomiendo, y es que determinemos ese APS o límite analítico de desempeño a través del estado del arte por percentiles. Pero veamos cómo es el impacto. Acá tenemos exactamente los mismos datos. Esto es antígeno de superficie, es de la vida real. Y entonces aquí tenemos tres escenarios. Un escenario en donde yo tengo un límite analítico de desempeño de 5%. El límite está acá, tengo el valor diana acá, tengo aquí un límite superior en esta lineacita verde que estoy mostrando acá y un límite inferior acá. Es exactamente el mismo desempeño si yo calculo la métrica sigma con un error total máximo permisible de 5%. En este caso, la desviación estándar es 0,19, el coeficiente de variación es 2,37 y el sesgo es de 4,9%. El desempeño es el mismo en los tres casos. Sesgo de 4,9, por eso les estoy restando siempre 4,9, y la imprecisión de 2,37, por eso estoy dividiendo siempre por 2,37. Pero acá tengo 5%, entonces eso me da una métrica sigma de 0,040 y dice, uy, pero tan poquito. Claro, porque es que miren que la métrica sigma, decíamos nosotros en una forma gráfica con la distribución gaussiana, es la distancia en términos de desviaciones estándar que hay entre la media y el límite más cercano. En este caso, miren dónde está la media y miren dónde está el límite más cercano. Pues hay 0,042 desviaciones estándar entre esta media y este límite más cercano, que en este caso es el límite superior. Pero bueno, si yo ya tengo un 10% con los mismos datos, con el mismo desempeño, fíjense que aquí ya me queda este límite aquí arribita y la media está acá. Entonces acá tengo 1 y 2,15 desviaciones estándares, más o menos la distancia en desviaciones estándar que hay entre la media y el límite más cercano. Matemáticamente esto me da así, pero yo gráficamente también de un golpe de vista lo podría ver. Entonces fíjense que ya llevamos tres formas de expresar gráficamente la métrica sigma. Uno es con la distribución gaussiana y pongo mis límites, otro es con los gráficos de sigmometría y otro es con un gráfico integrado de control de calidad. Porque en un gráfico integrado de control de calidad yo cojo el desempeño estable de mi prueba, que la represento en una gráfica de Levy-Jennings, y meto esa gráfica de Levy-Jennings dentro de una gráfica de error total. Eso es una gráfica integrada de control de calidad, y esas dos gráficas unidas ya me pueden dar de un golpe de vista la métrica sigma de la prueba. Ahora, si tengo un 20% de error total máximo permisible, pues mire que se ve, luce mejor, ¿no? Luce mejor. Porque entonces ya aquí entre la media y el límite superior, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6,37 desviaciones estándar, que es lo que numéricamente me da este cálculo. Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado de cómo escojo yo ese APS, ese límite analítico de desempeño, porque por supuesto, miren que con el mismo desempeño, si yo tengo 20%, digo, súper laxo, ¿cierto? Súper laxo o laxo, ¿cierto? Más amplio, tengo una métrica de sigma de 6,37. Y si a mí me dicen que la métrica sigma es de 6, yo digo, pero ¿qué más quieres, cierto? O sea, está muy bien. Si me dicen que la métrica sigma es 2,15, yo hago algo para mejorar eso. Si me dicen que es 0,042, entro en pánico. Ahora, tenemos esto con otra prueba que es HIV. Tenemos exactamente lo mismo, un panorama en donde yo tengo una media acá de 6,9 y un valor diana de 7. Entonces, miren, acá, ¿cómo será la métrica sigma? Pequeñita, porque no me cabe ni una desviación estándar. La distancia entre esta media y el valor diana aquí es de 0,78. 0,78 métrica sigma, porque acá tengo muy poquito entre la media y el valor y el límite, perdón, y el límite superior más cercano.
que en este caso es este, perdón, aquí estamos mirando esta es la media y este es el límite más cercano, por eso me da, no alcanza a ser 1, me da 0,78, que es este valor. Si tengo un límite de 10, si coloco un límite de 10, entonces miren, aquí voy a tener la media y acá tengo el límite más cercano, una desviación y 2, aquí casi 2, 1,85 lo que me da numéricamente. Y si finalmente le coloco 20%, pues entre la media, que es esta, y el límite más cercano voy a tener 1, 2, 3, 4 desviaciones estándar, y es lo que numéricamente me da la métrica sigma. Entonces, con el mismo desempeño, yo puedo tener métricas sigmas grandes, más o menos, y pequeñas, todo depende del límite, del APS. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde saco el APS. Tampoco recomiendo, no, entonces pongámosle 30, ¿cierto? Para que todos nos sintamos tranquilos, porque si le pongo 30, querría decir que 30 debería ser mi zona gris, y entonces que yo debería tener una zona de protección de 30%, no de 10%. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, una forma que les quiero presentar de dónde sacar esos límites analíticos de desempeño es del estado del arte, pero por percentiles. Eso es un reporte que se llama el Statistical Profile de Bio-Rad, en donde este es un caso de la vida real, HIV y antígeno de superficie. Lo que me muestra es el desempeño de acá 29 y acá 35 laboratorios que usan esta prueba. Y aquí yo voy a tener el desempeño por percentiles. Cuando yo lo miro, entonces aquí para HIV, entonces me muestra el desempeño por el percentil 10, 20, 30, 40 y hasta el percentil 95. Para quien no recuerde qué es un percentil, el percentil es una medida estadística de ubicación que me dice en qué parte está ubicado un dato con respecto a toda su población. Entonces, si yo estoy en el percentil 50, que es equivalente a la mediana, en este caso me dice que la imprecisión para el HIV es de 5%. Es decir, que el 50% de los laboratorios participantes tienen una imprecisión superior al 5%, pero que el otro 50% tiene una imprecisión inferior al 5%. O sea, mi dato 5.04 está en la mitad de toda la distribución. Para cuando uno hace este análisis por percentiles, yo recuerdo más o menos como cuando estábamos en el colegio y nos tocaba hacer fila. Entonces, de menor a mayor, más o menos es lo mismo. Entonces, yo pongo acá todos los datos y los ordeno de menor a mayor. El dato que está en la mitad es el percentil 50, que es el equivalente a la mediana. El percentil 30, ¿qué es? El que está, el dato que está en la posición del 30%, en donde tengo el 70% de los resultados arriba de este valor y el 30% de los datos de la población por debajo de ese valor. El percentil 70, ¿qué es? Es el dato por arriba del cual está el 30% de los datos y el 70% por debajo. Entonces, yo tengo aquí una distribución por percentiles, tanto para el grupo PAR, es decir, los que cuantifican estos mismos anticuerpos con el mismo sistema de medición y con la misma metodología. Por método es solamente por la misma metodología, pero no necesariamente con los mismos reactivos y el mismo analizador. Y acá todos los laboratorios. Acá lo tengo para un manufacturador Roche y aquí para Abbott. Y esto es lo que me da este ejercicio. Ahora, yo puedo determinar el error total máximo permisible por el estado del arte para el percentil 30, 50 y 70. Tengo que escoger y aplico aquí la fórmula del error total y escojo una constante Z con la cual trabajar. En este caso vamos a escoger 1.65, pero podríamos haber escogido 1.96 o 2.33. Entonces lo que hago es que busco el coeficiente de variación que represente aquí el percentil 30. En este caso tomamos los datos para todo el año y me dice acá que es 4.26, aquí está este 4.26 y el sesgo 1.42, lo veo acá y entonces aplico la fórmula, la constante Z por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo y eso me da un error total máximo permisible de 8.45%. O para el percentil 50, reemplazo, entonces digo acá, para el percentil 50, bueno, era 5.04, pero nos quedó
5.13 porque aplicamos el de todos los laboratorios, pero era 5.04, bueno, aquí lo tendríamos que volver a hacer. Y acá, si que dejamos bien el error sistemático 2.5, resuelvo y me da 10.96. Daría más o menos igual porque yo debería haber colocado acá 5.04 y colocamos 5.13. Y ahora, para el percentil 70, que es este valor, entonces tengo acá 5.89, que es este coeficiente de variación, y le sumo el valor absoluto del sesgo 4.42 y me da un error total máximo permisible de 14%. ¿Qué significa esto? A mí me gusta esto de sacarlo del estado del arte porque ahí digo, bueno, pues sí, pues eso es lo que es, ¿cierto? Aquí claramente eso es lo que tenemos. Puede ser que yo quisiera 15, 20%, pero aquí yo ya estoy viendo que el 50% de los laboratorios que trabajan con este sistema de medición de Roche-Cobas, ellos tienen un error total, tienen un error de medición inferior al 10.96 y que el otro 50 tienen un error de medición superior a 10.96. El percentil 70 quiere decir que el 30% de los laboratorios que trabajan con este sistema tienen errores de medición superior y el 70% de errores de medición inferior a 14.13%. Calcular el error total máximo permisible por el estado del arte por percentiles es una muy buena herramienta porque esto es lo que es, ¿cierto? Dice, esto es lo que es, o sea, yo también qué hago sin mi manufacturador, esto es lo que me da el manufacturador. En este caso, con Awed, entonces me daría para este mismo ejemplo 5.92, que sería acá, este 5.92, más el valor absoluto del sesgo 2.8, acá para el percentil 50, 8.65 de imprecisión más 6.39 de sesgo, y acá para el percentil 70, 11.14 de imprecisión y 11.78 de sesgo me daría que para esta prueba podría escoger o 12%, o 20%, o 30%. Ahora, si yo escojo 5, 10, 15, 20%, ¿qué voy a hacer con mi zona gris? Debería aumentarla también. La zona gris debería ser equivalente al error total máximo permisible. Y acá tenemos el otro ejemplo con antígeno de superficie, también los datos por el estado del arte por percentiles. Aquí hay varios percentiles, pero podríamos trabajar con el 30, 50, 70, y acá estaría el cálculo en donde yo tomo, en este caso 5.40%, más 2.16 que es el sesgo, aplico, reemplazo la fórmula, acá 7.39% más 3.43 de sesgo, acá 8.69 de coeficiente de variación más 5.20 de sesgo, y tendría errores máximos permisibles de 11, 15 y 19.53% para el percentil 30, 50 y 70 por el estado del arte por percentiles. Y en este caso, para los analizadores COAT tendría 8.16, ¿cierto? En este caso, perdón, acá 3.97 coeficiente de variación, 1.61 de sesgo, me da 8.16, 4.73 de coeficiente de variación, 2.56 de sesgo, me da 10.36, y en este caso 5.22 de imprecisión y 4.89 de sesgo me da 13.5. Esto sí quiero diferenciarlo por plataformas y por grupos pares, pero también podría escoger todos los laboratorios participantes y podríamos tener, esto es lo que nos da el estado del arte por percentiles. Pues bueno, estamos llegando al final de esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad y que les permita tomar decisiones, aplicar la métrica sigma en pruebas infecciosas en banco de sangre. Importante que recuerden, por favor, que se deben tener límites, se debe calcular imprecisión, se debe calcular sesgo. Y bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. Dice, gráficamente se calcula la métrica sigma ubicando solo de la media hacia arriba o se podría de la media hacia abajo. Bueno, aquí para nuestro colega, yo lo que le entiendo con esta pregunta es que si yo voy a devolverme acá, con la media hacia arriba, de pronto lo que me quiere decir es que si tengo estos puntos acá o con la media hacia abajo, entonces si es eso lo que me pregunto, yo le digo sí,
hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? En general la métrica sigma lo que me indica, cómo se calcula la métrica sigma, es la distancia en desviaciones estándar que hay entre la media y el límite más cercano. Si yo tengo un sesgo positivo, me voy a volver acá, si yo tengo un sesgo positivo, por ejemplo aquí tengo la media por debajo de la diana, entonces el sesgo es ligeramente negativo, ¿sí? Acá también, aquí siempre tengo un sesgo negativo porque tengo la media por debajo del valor diana. Entonces, obviamente, la métrica sigma la voy a calcular contando cuántas desviaciones estándar hay entre la media y el límite más cercano. En este caso, como el sesgo es negativo, el límite más cercano es el límite inferior, ¿sí? Pero vamos a ver si en este ejemplo, acá, en este ejemplo del antígeno de superficie, la media está por arriba del valor diana. La media está por arriba del valor diana. La media está por arriba por el valor diana. Entonces acá, ¿cómo calculo la métrica sigma? Como la distancia que hay entre la media, que es esta, y el límite más cercano. En este caso, el límite más cercano es el superior, distinto que en el ejemplo anterior de H y B. Aquí está la media, aquí está el límite más cercano. Entonces yo cuento acá 1, 2, 2.15, esta es la métrica sigma. Acá, esta es la media y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, me da este valor. Entonces cuento hacia arriba o hacia abajo, siempre la distancia entre la media y el límite más cercano. Si yo tengo un sesgo positivo, pues el límite más cercano va a ser el positivo, y si tengo un sesgo negativo, pues el límite más cercano será el inferior. Entonces, la respuesta aquí para nuestro colega es, se calcula hacia arriba o hacia abajo, sí, depende del sesgo. Y aquí la pregunta de este colega, ¿a partir de cuál criterio se utiliza? ¿A partir de cuál criterio se utiliza para el error máximo permisible? Bueno, pues yo les planteé aquí 3 opciones. Una opción, para repasar esto, una opción es sacando de los datos que me da el manufacturador me dice, la impresión es del 5%, yo aplico la fórmula del error total, escojo una constante Z y le pongo un presupuesto al sesgo que puede ser igual al de la imprecisión, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma es tomando la zona gris o la zona de protección que me indica el manufacturador o que yo en mi banco de sangre utilice, porque a veces el manufacturador me puede decir 10%, pero yo en mi banco de sangre digo, pues sí, el manufacturador dice que es 10%, pero yo quiero estar más tranquilo, quiero tener una zona de protección de 15%. Esa es otra forma. Y la otra forma es lo que les mostraba del estado del arte por percentiles, de lo que, cómo se desempeñan estas mediciones en los bancos de sangre y los laboratorios que usan estas pruebas. Esa sería otra forma. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Otra pregunta de un colega que se llama Anonymous. Dice, al ser la serología muy variable, sensible y dependiente de lotes reactivos impactando fuertemente en la sigmometría, en Perú empleamos el estado del arte en grupo par, tomado de Unity Real Time a 6 meses como error total máximo permisible, y nos está yendo muy bien con el monitoreo mes a mes, solo para compartir nuestra experiencia con ustedes. Ok, muy bien, cierto. Acá, digamos que el estado del arte, yo le voy a agregar una cosa aquí a nuestro colega Anonymous, y es que yo no sé, Unity Real Time es el nombre del software, pero específicamente de donde se puede sacar la información del estado del arte por percentiles es del Statistical Profile. Entonces, esto es un Statistical Profile, que es quienes trabajan con sistemas Bio-RAT, reciben mensualmente el Statistical Profile, es decir, el perfil estadístico de cada uno de los mesurandos con los que trabajan. Entonces, bien, sí, muy bien. Ok, vamos a ver aquí si tenemos algún otro aporte. Muchísimas gracias. Recuerden que las memorias de este webinar quedan en nuestra página web y que la inscripción o suscripción a la página web no tiene absolutamente ningún costo, y que en la página web tienen acceso a todos los webinars que nosotros estamos compartiendo con toda la comunidad. Muchas gracias.